hemos recibido hoy con dolor la noticia del fallecimiento del hermano Miguel Pajares en el Hospital Carlos III de Madrid. El hermano Miguel, miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha dedicado toda su vida al servicio de los demás y de manera especial a África. Estamos viviendo un momento muy duro para nuestra familia hospitalaria y sus familiares, ya que, como sabéis, hemos perdido a 2 hermanos más, a una hermana de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción y a varios colaboradores de la Orden en Monrovia, todos a causa de esta epidemia del ébola. El Superior General de la Orden Hospitalaria nos ha pedido a todos los que nos escuchen que nos sintamos muy unidos en la oración, la hospitalidad y la fraternidad. En nombre de la Orden queremos sentirnos unidos y dar las condolencias a toda la familia del hermano Miguel y a la familia de San Juan de Dios. La Orden Hospitalaria agradece todas las muestras de apoyo que ha recibido desde las administraciones públicas, de la sociedad en general, los medios de comunicación y particularmente el buen hacer de los profesionales del Hospital Carlos III que han atendido al hermano Miguel. Muchas gracias y adiós. Una de las cualidades que ambos tenían es su pasión por África, ¿no? Viejo desde la sencillez, desde la profesionalidad, desde la entrega, desde el trabajo diario como médico que era. Y Pajares, pues, como sacerdote que era, desde el acompañamiento, sí que era una persona que tenía un gran interés por buscar recursos para favorecer el funcionamiento del hospital. Dos personas para mí con las que he convivido mucho tiempo, compartimos en Salamanca cuando estábamos estudiando, formamos un grupo bien bonito de muchos hermanos que estábamos haciendo estudios superiores. Miguel Pajares pues siempre era mayor que yo, pero por su madurez, su saber y tal, pues yo siempre le tenía como casi como el padre, más arriba. Era un referente, una persona muy servicial siempre, muy entusiasmada. Desde entonces yo ya estaba muy entusiasmado con el tema, para él casi monotema, que era la pastoral. Muy entusiasmado por cualquier cosa Y luego a nivel de formación, de estudios y tal, pues una persona bastante capaz. Estudió y se formó a conciencia. Conocí a los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo pues desde los años 70. Es verdad que conviví mucho con el hermano Miguel Pajares desde niño en el Colegio Apostólico de Palencia, donde era un líder en el acompañamiento de los jóvenes, era muy querido, era un hombre que venía de la Universidad de Salamanca, recién ordenado. Yo además tuve el honor de participar en su ordenación en el Hospital San Rafael cuando yo tenía 13 años. Aquí él dijo la primera homilía al día siguiente de su ordenación, el 15 de diciembre de 1968, son fechas que las tengo en la memoria, y luego me encontré en todo el itinerario formativo en Palencia, en Madrid, en muchos centros de la provincia donde compartimos el acompañamiento pastoral juvenil a los hermanos jóvenes, a los postulantes, novicios, escolásticos. Hice muchos viajes con él para dar charlas, conferencias sobre humanización, sobre evangelización y bioética, porque él era un hombre muy solicitado en la vida religiosa, en colegios, en institutos, y bueno, a mí me llevaba como acompañante. Conozco a Miguel Pajares a comienzo del
del 2000 en el Hospital San Rafael, pero luego empiezo a tener trato con él una vez que llego en enero del 2012 al Hospital Católico de Monrovia. Él es el superior y a mí me toca la función de ser el director del hospital. Mantenemos una relación fluida desde el primer minuto, como si nos conociésemos de toda la vida. El primer mes lo paso conviviendo con ellos en comunidad y a partir de ahí se forja una relación de amistad y de confianza que se ha mantenido mientras Miguel vivió. Recuerdo en sus últimos meses de vida cómo vivieron la llegada del ébola, la enfermedad de Patrick y luego finalmente pues los últimos mensajes por mail y por teléfono de Miguel, ya cuando él empieza a sentirse enfermo. Yo tuve la ocasión de conocer al hermano Miguel Pajares en la ONG Juan Ciudad, aquí en Madrid, y luego en 2011 en el propio Hospital de San José de Monrovia. Y la verdad que quedé impresionada porque él ya tenía una edad y tenía una energía desbordante, una entrega absoluta hacia los pacientes del hospital. Todas las mañanas que yo estuve allí le vi visitar a los pacientes uno por uno, tenía una capacidad de escucha y una sensibilidad muy grande. Bueno, recordar al hermano Manuel García Viejo, se hace emocionante porque Manuel es que era una persona, pues es difícil de describir, entrañable, ¿no? Familiar, una persona tan cercana a través de su bondad que se hace entrañable hablar de él. El hermano Manuel, bueno, yo le conocí trabajando en Lunsar, en el Hospital de San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona. Le conocimos allí trabajando sin horario. Él se metía en el quirófano. Fíjate, nosotros íbamos allí a operar niños y teníamos una serie de niños ya reclutados por parte de él y de su grupo para ser operados por nosotros. Viajábamos grupo de cirujanos y de anestesistas y él entraba en el quirófano con nosotros. Pero terminábamos nuestra acción quirúrgica y entonces él empezaba su sesión quirúrgica, la de él, la que él era el cirujano principal. Lo mismo hacía cesáreas como procedimientos abdominales o como procedimientos de trauma en las horas en las que nosotros dejábamos el quirófano. Claro, a nosotros era algo admirable, ¿no? El que nosotros echábamos ahí jornadas de 8, 10, 12 horas de cirugía que programábamos a nuestra manera, y si él tenía un paciente que operar, no por eso lo dejaba al día siguiente. Era un trabajador incansable, ¿no? Estos ejemplos a mí me recuerdan el hecho de que si nuestra capacidad de servir es nuestro compromiso, Manuel era un ejemplo de servicio. Y lo hacía sin protestar, con buen humor, como era Manuel García Viejo. Una persona entrañable sin protestar. Las cualidades del hermano Viejo: su bondad, su sonrisa, su capacidad de trabajo, imponente, vamos, de llamar la atención. Para Viejo no existía el tiempo ni la hora, existía la necesidad de la hospitalidad. Y ahí cubría lo que hiciese falta. Y si había que pasar días y noches, Manuel, el hermano Viejo, desde su grandísima, repito, hospitalidad, se entregó hasta dar la vida. Bueno, yo recuerdo al hermano Manuel García Viejo en su labor en Asafo, en Ghana. Allí le conocí por primera vez en una visita que hice con el gobierno provincial de la provincia de entonces. Le recuerdo como una persona sencilla, muy amable, muy cercano y sobre todo muy disponible y muy hospitalario. Recuerdo pasear con él por el entorno del hospital después de la cena y siempre con la preocupación de los enfermos, pidiéndome que le acompañara para visitar a algún enfermo en el último momento antes de irnos a la cama
que le mantenía preocupado, siempre disponible. Una de las cosas que más choca cuando venimos de Europa, de España, pues estamos acostumbrados prácticamente a ver muerte, pero muerte en gente mayor, ¿eh? Sin embargo, aquí ves que la gente joven muere, hay mucha mortandad infantil, en fin, necesitas poco a poco convivir un poco con la muerte. Te cuesta mucho esto y sufres mucho, por ejemplo, cuando operas un paciente, cuando das tratamiento a un paciente y ves pues, que se te va y que es una persona joven y que, en fin, en otras circunstancias, con otros medios y en otros lugares, esa persona debería salir a flote y sin embargo aquí no. Y eso no cabe duda que te produce ante un sentimiento pues, de rechazo, de impotencia e incluso te llegas a preguntar ¿qué haces aquí? Si no eres un trasto inútil. Pero con el tiempo, poco a poco te vas acomodando, no acomodando, porque esto nunca se puede acomodar uno, pero vas entendiendo un poco más esto y también pues vas pensando que tú vienes aquí pues a ayudar a la gente a hacer lo que puedes y nada más, a poner de tu parte todo lo que puedas, lo demás pues esperemos que el Señor lo ponga. Veía cómo le llamaban casi todas las noches, le tocaban en la ventana, llamándole las enfermeras para algún caso de urgencias, especialmente de cesáreas, de madres jóvenes que no podían dar a luz. Y me acuerdo perfectamente de que una noche a mí me despertaron 2 o 3 veces, siempre llamando a su ventana, y recuerdo escucharle cómo se levantaba con mucha prontitud y volvía, y al poco tiempo incluso otra vez se tenía que levantar. Siempre al día siguiente se amanecía con una sonrisa, como era él, como una persona sencilla. Nunca le vi enfadado, nunca le vi criticando a nadie y siempre con una disponibilidad especial. Era el único médico del hospital en ese momento, pasaba visita a todos los enfermos en la cama por la mañana a primera hora, después pasaba consulta, después iba al quirófano. Era una labor entregada totalmente al servicio del enfermo. En la comunidad era una persona que nunca creaba conflicto, que siempre creaba paz, que era muy amable, muy disponible y con una sonrisa siempre en los labios. El hermano Manuel García Viejo llegó a África hacia el 1982, justo un año después de mi llegada, y con una disposición impresionante. Primero fue destinado a Safo, pero pasó por Monrovia, donde estuvo un tiempo pues viendo cómo se trabajaba allí y tal. Era el primer contacto que tenía con África. En Lunsar pues siguió la misma tónica que en Asafo, entregado totalmente a los enfermos a cualquier hora del día, no escatimaba nada, siempre a su servicio. Era una persona sencilla, una persona cordial, una persona alegre en las reuniones, en los encuentros que teníamos. Siempre buscaba el aspecto positivo de las cosas, se reía de una forma muy sonora, muy agradable, tenía una sonrisa y una alegría contagiosa. Me toca hablar del hermano Miguel Pajares, al cual tuve la suerte de conocer personalmente y de tratar como médico en lo que se dejaba, porque como buen sanitario no era un paciente perfecto. Aún así, creo que es un ejemplo a seguir como enfermero, como religioso y como hermano de la orden, que dedicó su vida hasta el final a estar con aquellos que más lo necesitaban, en este caso concreto, en mitad de una situación sumamente peligrosa.
siempre ha sido un hombre que era muy impulsivo con lo suyo, ¿no? Con sus convicciones como misionero, con sus convicciones como hermano de San Juan de Dios, y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Creo que en algún momento he dicho yo de Miguel que Miguel no le importaba ser engañado si eso le ayudaba a hacer el bien. A veces era tan idealista que la gente igual se aprovechaba de él, pero a él estoy convencido que no le importaba, sino que él lo que quería era ayudar a mejorar la vida de la gente. Yo conocí al Padre Miguel en unas circunstancias muy particulares cuando mi madre estaba ingresada en el Hospital de San Juan de Dios de León, y él allí a mí me ayudó a enfrentar la muerte, porque iba a ser en breve tiempo, y cómo superar un duelo y a llevar ese duelo. Desde esa soledad que yo sentía y el sentir que no tenía ya sentido la vida, el Padre Miguel me dio la fortaleza de ver que había mucha más gente necesitada y que afrontaba la vida con alegría y con ilusión, y que yo no tenía motivo para decir que mi vida no tenía sentido y que ya no había nada que hacer. Y me dijo, yo me iré a África, pero tú vendrás a África y verás cómo aquí la gente afronta muchos problemas mucho más difíciles que estos, incluso la muerte todos los días, y con una sonrisa en los labios. Así fue. Yo durante los 7 años siguientes estuve yendo a África y pude participar en proyectos que él llevaba como beca cama, para poder pagar a los niños que no podían pagarlo una cama en un hospital para que pudieran ser tratados, ayudas a personas que tenían que tener tratamientos largos. El Padre Miguel me llevaba a ver a gente del barrio, cómo él se encargaba de conocer las situaciones y la problemática de la gente que le rodeaba en la parroquia, en el hospital, en el barrio donde él vivía. Incluso luego, hablando de situaciones con personas en el mercado, llegó a tener que ayudar a gente que estaba en la cárcel. Él se encargó de ir a la cárcel porque no es una situación muy fácil en Liberia. Se sintió bastante desprotegido porque allí no puedes llevar ni móvil ni nada, y pasó miedo, pero logró ayudar a personas concretas, con nombre y apellidos, y que además iban a ser injustamente condenadas. Para mí hablar del Padre Miguel Pajares es todavía complicado, eso que han pasado 9 años y dentro de poco se cumplirán 10 desde su pérdida. La razón primera es porque estoy en el propio Hospital de San Juan de Dios, donde le conocí. En aquel momento yo estaba al lado de mi abuelo, que estaba pues a punto de fallecer, y al mismo tiempo estaba preparando la oposición y tenía la angustia de tener que estar junto a mi abuelo preparando la oposición. Mi madre y mi abuela estaban también por allí y era una situación muy complicada a nivel humano, a nivel personal. Y él, sin conocerme de nada, me dejó el despacho que él tenía y me dijo: hija, es que me da mucha pena verte sentada en una silla haciendo algo tan importante como estudiar tu propia oposición mientras cuidas de tu abuelo en estas circunstancias. Y a partir de ahí pues fue ganando el corazón, y al final era un poco como ese tío misionero que todos tenemos, y gracias a él fui conociendo aún más la Orden de San Juan de Dios, que para todos los leoneses es el gran referente en salud de nuestra tierra. Gracias a ellos también he descubierto otra forma de entender la salud, pero centrándonos en el Padre Miguel, a partir de aquel año pues se convirtió en esa persona imprescindible a la que acudes cuando tienes un problema, que sabe decirte la palabra adecuada, que siempre es cariñoso, que cuando te reprende
lo hace como haría ese tío, como digo, misionero, ese tío sacerdote que todos podemos tener, y que cuando se marchó a África, porque Liberia era su pasión y estar ayudando a la gente era su gran misión de vida, aunque él no estaba bien de salud, y así se lo recordábamos cada vez que venía, que él nos traía siempre algo de esa tierra maravillosa que es África, y nosotros siempre le dábamos mucho cariño y una pequeña bronca diciendo, quédese aquí, y él me decía, mira que llevamos años y no me has apeado del usted. Digo, es que es usted sacerdote. Me decía, mira que eres. Y me acuerdo perfectamente también del último año que se marchó, que él decía, bueno, yo creo que con esto ya voy a cerrar un ciclo y dentro de poco pues ya me vuelvo otra vez para aquí, estoy muy cansado, yo creo que ya mi tiempo allí se está agotando y creo que he cumplido. Y era como su última misión, por así decirlo. Lo que quizás estaba en su cabeza es que realmente, efectivamente, iba a ser su última misión. Siempre le he admirado por su carácter amable, por su carácter de trato con todas las personas. Estuve con él en Valladolid haciendo primero de medicina, después fuimos a Salamanca y en Salamanca, tengo que decirlo, él le estudiaba por las noches mientras los demás estábamos durmiendo y ponía una calavera al lado para no dormirse y siempre terminaba la calavera por los suelos. Él siempre nos decía, llevarme a un hospital que nos enseñen, que me enseñen, porque hay muchos pacientes que no sé tratarlos. Efectivamente íbamos por cruces, por la UBI, para ver los tratamientos adecuados y siempre nos decía lo mismo, me voy porque estoy prácticamente desajustado, porque a mí estos enfermos se me hubiesen muerto y yo no tengo medios para que sigan adelante. Era algo impresionante, su tranquilidad, su serenidad. Transmitía verdad por donde quiera que lo mirase y de la circunstancia que estuviese. Un hombre convencido de lo que era y de lo que hacía y a ese hacerlo bien siempre, sin ponerse medallas, sin querer figurar en ningún sitio. Entonces esto cala perfectamente y te llena. Manolo transmitía verdad, alegría. Toda su persona era alegría. Y eso es el Evangelio hecho vida. Miguel tenía un carisma que lo transmitía a todos los pacientes del hospital. Les visitaba a todos ellos de forma diaria y con algunos rezaba y con otros simplemente conversaba. Su implicación iba más allá de lo que era el hospital y la comunidad de hermanos, sino que también se proyectaba en los encuentros religiosos que organizaba la diócesis de Monrovia fundamentalmente. Y allí era un referente, el Father Miguel. Incluso cuando tú decías que te llamabas Miquel, pues ellos también, tú eres Father Miguel, y le digo, no, yo no soy Father Miguel, Father Miguel pues tiene ya 72 años y es una persona que cuando lo veas pues te va a impresionar, ¿no? Miguel transmitía ilusión, alegría, una persona muy dinámica, capaz de hacerse 40-50 kilómetros pues para llevar comida a cualquiera de las misiones que confiaban en él, a cualquier hora del día, con una colaboración muy estrecha fundamentalmente con la diócesis y también con las hermanas hospitalarias. Tengo que decir que el hermano Miguel, además de ser un gran hermano de San Juan de Dios, los pacientes, tanto el personal como pacientes y demás gente que le conocía, pues ha sido un testimonio muy grande porque le querí. Cuando se marchó ya para África,
Pues claro, todos nos quedamos sorprendidos. Otra cosa que se puede decir del hermano Miguel era su perseverancia en todas las ideas que él consideraba que se debían de realizar. Conseguía lo que se proponía, porque al final, con tanta constancia y la sonrisa que ponía después, pues lo conseguía. Miguel era un hombre tremendamente intuitivo, muy inteligente, muy generoso, siempre dispuesto. Era, entre otros muchos hermanos, pero bueno, en el contacto con él, en el contacto intenso con él, sobre todo en el trabajo del laicado, donde yo empecé a conocer y a profundizar esos valores que transmitía la orden, el valor de la hospitalidad, eso que se hablaba del carisma, ¿no? Y que a lo mejor a los trabajadores nos era difícil entender. Y Miguel, en algún momento, para mí supuso también un consejo, una orientación, un espacio de paz, porque él era un hombre, antes decíamos que era muy inteligente y muy humilde, pero sobre todo empático, escuchaba, sabía escuchar. Y en la medida que él sabía escuchar, pues sin decirte lo que tenías que hacer, pero sí te transmitía un poco esa orientación que en un momento determinado, a nivel personal, pues todos, incluso los que somos médicos o psiquiatras, necesitamos en nuestra parte humana. El hermano Miguel Pajares, yo creo que en todos los que le hemos conocido ha dejado una huella, ha dejado un recuerdo y ha dejado sobre todo pues un mensaje de hospitalidad, de lo que una persona religiosa, un hermano de San Juan de Dios, puede aportar a todos los que conviven con él, más allá de lo que es el día a día, más allá de lo que es lo material, sino en la parte espiritual. Miguel, como digo, era un hombre tremendamente generoso, sobre todo y por encima de todo era un hermano de San Juan de Dios. El hermano Miguel, además de sus labores, digamos, institucionales, era un compañero de trabajo. Era un buen compañero de trabajo que no se separaba hasta terminar la acción que nos habíamos programado en conjunto a lo largo de los días de la misión quirúrgica. Pero quiero recordar también a Miguel como alguien bien introducido en la cultura africana, en la cultura de Monrovia, en la liberiana, que no es una cultura fácil, una persona tenaz, una persona preocupada de no solo la acción puntual, sino de ver más allá de lo que nos había llevado a Liberia. Esas quizás, en fin, serían las dos características que ahora mismo me vienen a la cabeza sobre la figura del hermano Miguel Pajares. Un buen compañero de trabajo y una persona bien inculturizada en el medio social y en el medio cultural de un país tan complejo como fue y como sigue siendo Liberia. Por eso nuestro recuerdo de Liberia siempre está ligado a la vida de Miguel y a el esfuerzo que hacía para llevar a cabo finalmente nuestra misión. Pues lo que más recuerdo de él era esa cercanía, ese apretón de manos que siempre tenía, ese silencio que ponía a veces en palabras que no necesitaban más explicación. Era una persona que te ayudaba en todo momento. Él estaba presente y se hacía partícipe de todo lo que estabas viviendo. Yo tengo con él la posibilidad de deciros que fue como un hermano de verdad, un hermano mayor de estos que en todo momento te acompaña y te está siguiendo un poco todo lo que te acontece en la vida, porque en esos momentos a mí me pilló joven, me pilló en una etapa a lo mejor más confusa y él fue para eso un hermano mayor. ¿Qué otras cosas recuerdo? Pues que todo lo vivía con una intensidad, él conectaba con el ser humano. Él tenía esa capacidad de ir por los pasillos y estar conectando con la persona humana. Tenía esa capacidad de transmitir, de llegar a veces al dolor, cuando estábamos en Palencia, cuando estábamos en Madrid, en el albergue. Tenía esa capacidad de aportar al ser humano. Otra de las cosas que a mí me fascinaban de él eran sus silencios, que no necesitaba hablar, que estábamos con él y con muy pocas palabras sabíamos lo que quería decirnos y sabía escuchar muy bien.
se ponía en el lugar de la otra persona que era increíble. Él era un hombre muy humilde, pero era un hombre también, un gran profesional, un gran médico, y tenía la humildad suficiente para decir que él había aprendido mucho de gente que en el rango de la medicina pues eran unas enfermeras con más de 20 años de experiencia en África, en situaciones aún peores que las que estaban viviendo en esos momentos, y así desde su sabiduría y desde su humildad lo aceptaba, ¿no? A nivel de comunidad viví con él también. Era un hombre muy respetuoso con cada uno de nosotros, muy sencillo, como he dicho. A él no se le caían los anillos tampoco por echar una mano en la comunidad, en los quehaceres que a veces teníamos que compartir. También le gustaba mucho dar clases de español con hermanos jóvenes africanos que teníamos allí. Manolo era una persona muy querida dentro de la comunidad, de profesión médico y enfermero. Te contaban que cuando no había sangre a la hora de realizar una intervención, él era el primero que donaba su propia sangre para poder atender a algún paciente, fundamentalmente niño, ¿no? Hasta que le llamaron la atención y le dijeron: a ver, tu valía está en poder salvar vidas, en ser cirujano, no en ser un banco de sangre con patas, ¿no? Y esa era la grandeza de Manolo, ¿no? Una persona que se desvivía por los demás y que se entregaba en cuerpo y alma, incluso donando hasta su propia sangre. Como decía una religiosa que trabajó muchos años con él, de tan bueno que era, de tan buena persona que era, de tan buen médico que era tan bueno que los africanos se lo quedaron para ellos. Bueno, en último momento le trasladaron en avión a Madrid y terminó aquel escenario como terminó y como todos recordamos. Pero es verdad que esa frase de una religiosa querida por todos los que hemos trabajado en los hospitales de San Juan de Dios en África es así, de tan buena persona que era, se quedó allí, porque al fin y al cabo era donde tenía su alma. Eso es lo que quiero recordar del hermano Manuel García Viejo, con todo cariño y con toda admiración. Si tuviese que destacar alguna característica tanto de Manolo como de Miguel, podríamos decir que es pues, la hospitalidad, ¿no? Y entendida como esa capacidad de acoger al que llega, de la amabilidad desde el minuto uno, la empatía, la generosidad, el preocuparse por los demás como si en ellos les fuese la vida, ¿no? Y la historia tristemente pues, nos dice que les fue la vida por dedicarse a los demás.